Amén. Vamos a seguir con ese mensaje enviado a una iglesia como esta, un mensaje enviado de parte de nuestro Señor Jesucristo para advertir a su iglesia de aquello que necesita, de aquello que tiene que rectificar y de dónde tiene que estar. La verdad es que, ante todo, podemos decir que si no hubiera salvos, no hubiera podido haber iglesia. Es decir, si el Señor no nos hubiese salvado, hoy no estaríamos aquí. Es por lo que tenemos que seguir hablando de ese mensaje glorioso de Jesucristo, que ha venido para reconciliarnos con el Padre, para reconciliarnos con Dios. Y mediante la exposición de la palabra, mediante la exposición de nuestro testimonio, mediante la exposición y el decir a otros lo que Dios ha hecho en nosotros, Dios sigue obrando. Y sigue salvando y restaurando vidas. Es como la parábola, ¿verdad?, del sembrador. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. No pensó dónde iba a caer la semilla, no pensaba en qué terreno iba a caer, en qué terreno determinado iba a caer. Él salió a sembrar, él salió a hacer lo que tenía que hacer. Al igual nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, es sembrar la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro que, como dice la Escritura, hemos visto personas a lo mejor que han venido o en esta congregación o bien en otra que conozcamos o al que hayamos pertenecido, que hemos visto que han venido, pero los problemas los han hecho retirarse de la iglesia. Es decir, creció entre espinos, pero los espinos ahogaron lo que estaba creciendo. Otros, pues bueno, hemos hablado del Señor a familiares, a hermanos, a amigos. Es como cuando la semilla es tirada y cae sobre el asfalto, el duro asfalto, ¿no?, en el cual vienen los pájaros y se comen, porque no hay profundidad, no hay donde poder caer la semilla. Pero necesitamos tú y yo seguir hablando de Jesús, tirar la semilla, sin importar el resultado, hay que tirar la semilla para que Dios haga la obra. Y gracias. Como dijimos en un principio, el mensaje fue llevado a través de la experiencia que pasó en la iglesia de Éfeso, de que empezó a divulgar el mensaje a todo lo que es Asia, empezó a predicar y en Sardis se formó una iglesia poderosa. Pero ya sabéis, ya hemos hablado de ello. Hemos seguido hablando también en otra iglesia en Barcelona acerca de este mensaje de Sardis, pero antes me gustaría leerlo de nuevo para recordar cuál es ese mensaje de parte de Jesús y también orar para que el Señor nos ayude a entender, a comprender y a que se exponga correctamente esta palabra. Dice así, vamos al libro de la Revelación o al libro de Apocalipsis, como queráis llamarlo, al capítulo 3. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y queremos que nuevamente tú hables a nuestras vidas, Señor.
Tú sabes qué es lo que necesitamos y te pedimos que tu palabra venga una vez más, Señor, y haga esa obra perfecta, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú hablando, que no sea el hombre, que no sea un bosquejo hecho, que no sean buenas ideas, buenos sentimientos, que sea tu Espíritu Santo, que hable a nuestras vidas, Señor, porque tenemos necesidad de que tú nos hables, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tenemos que empezar en este versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. La iglesia de Sardis vivía en un pasado glorioso. Era una iglesia que había nacido joven, fuerte, que había crecido con una buena palabra, con una buena doctrina, que había crecido, pero ¿sabes una cosa? Muchas veces en las iglesias llega un momento que viven de recuerdos, de cómo fueron en un pasado, de la gente que estuvo con ellos, de los pastores que tuvieron, de cómo había su crecimiento, y tal vez Sardis tenía en mente cómo había crecido hasta el día en que esta palabra fue impactada en medio de ella, en medio de su congregación. Tenía muy buena apariencia, parecía una iglesia próspera, una iglesia sana, pero solamente Dios es el que conoce nuestro corazón. Y sabes, tenía apariencia, podía impresionar a los hombres, podía tener obra social, podía hacer muchas cosas por las personas que estaban a su alrededor. Tal vez tendría nombre esta iglesia dentro de la ciudad de Sardis, pero ¿sabes una cosa? Lo que impresiona a los hombres no impresiona a Dios. Porque sigo diciendo que Dios es el que ve nuestro corazón. Y no impresionaba a Dios porque nos da un pequeño detalle o un gran detalle, como tú quieras llamarlo. Era una iglesia que estaba muerta. Se acordaba de tiempos pasados, pero no se acordaba de lo más importante que le había pasado. Es que en un momento determinado llegó a cada uno de los componentes de la iglesia de Sardis el mensaje de salvación y fueron transformados por la gracia de Dios, y no se acordaban, tenían tal vez en el olvido lo que habían escuchado, lo que habían vivido de parte de Dios. Y qué importante no tan solo es leer la palabra o venir un domingo y escuchar un mensaje, sino el poder experimentar y vivir la palabra de Dios. No tan solo hay que leer la Biblia, hay que vivirla, hay que experimentarla. Si eres un creyente que se alimenta simplemente de domingo tras domingo, o de viernes y domingo, o de cualquier otro día de la semana, que eres un creyente que solo vas a la iglesia en determinados días, que no lees la palabra de Dios, que no oras delante de Dios, que no tienes relación con Dios, puede pasarte dos cosas: o que nunca hayas sido un hijo de Dios, o simplemente que estés muerto. Y si estás muerto, necesitas despertar, necesitas resucitar de entre los muertos. Hay un mensaje claro, hay un versículo claro que dice Jesús: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Si estamos así, que el Espíritu Santo golpee nuestras vidas y nos despierte. Sardis necesitaba volver a experimentar y a vivir la gracia de Dios. Tal vez nosotros también necesitamos lo mismo, volver a experimentar y vivir esa gracia que nos salvó, y tener ese primer amor que tal vez a lo mejor hemos perdido, como en el mensaje que fue dado a Éfeso. Sardis necesitaba recordar vez tras vez lo que el Señor hizo por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por ellos, Jesús dio su vida por nosotros, por reconciliarnos con el Señor. En las Escrituras encontramos que hay advertencias a recordar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado a lo largo de nuestro tiempo como creyentes, porque en un momento determinado el Espíritu Santo impactó en nuestras vidas y nos hizo ser hijos de Dios, y desde ese momento estuvimos leyendo la palabra de Dios, estuvimos escuchando la palabra de Dios, hablábamos de la palabra de Dios, y necesitamos recordar lo que la palabra de Dios empezó a hacer y quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. No hay que ser olvidadizos, hay que vivir en la plenitud del Evangelio de Jesucristo.
Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, todo lo que escuchamos y lo que llegaremos a escuchar si el Señor no viene antes, hay que guardarlo en nuestro corazón, meditar en ello y vivir y experimentarlo. Filipenses capítulo 4, versículo 9 nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo a ese joven Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Está hablando a los jóvenes, pero no importa que hable a jóvenes, no importa que hable a hijos de Dios jóvenes que tal vez hayan nacido en hogares cristianos, porque también nos habla a nosotros que tal vez no hemos nacido en un hogar cristiano. La palabra de Dios es útil para todo lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Tenemos un llamado de parte de Dios a recordar lo que otros nos han enseñado acerca de la palabra de Dios. Tenemos un llamado a recordar de lo que hemos hablado, de lo que hemos experimentado, de tal vez un curso que hemos hecho, un seminario, tal vez de cualquier otra cosa, lo que hemos aprendido. Hay que recordarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, para que el mundo no nos llene de su suciedad. Tenemos un llamado a recordar lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Hay un llamado, sigue habiendo varios llamados dentro de este capítulo 3, hay un llamado al arrepentimiento. Y esto indica una necesidad de cambiar de rumbo, de que si íbamos viviendo de una manera determinada, tenemos que cambiar ese rumbo para vivir conforme Jesús quiere que vivamos. No podemos vivir pensando en que esto me gusta a mí, esto... No. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Y tal vez si todas estas cosas las hacemos o nos las preguntamos, nuestra vida cambiaría de la noche a la mañana. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En la vida de todo hijo de Dios, en tu vida y en mi vida, hay algo que es importante, muy importante, y que a veces se pierde con el paso del tiempo. Y nos viene la apatía, la desidia, el sufrimiento, el dolor, el daño que muchas veces pueden hacernos hermanos o hermanas, o pastores, o ministerios, y ante tanta adversidad y ante tantos problemas muchas veces pasa una cosa, y es que nos hacemos insensibles al Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos hacemos insensibles por nosotros mismos, por no tener comunión con Dios, por no acercarnos a Dios, por el daño que nos pueden llegar a hacer, por nuestra desidia, por nuestra apatía. Perdemos la sensibilidad de las cosas de Dios y nos hacemos insensibles a la voz de Dios. Y como consecuencia, si nos hacemos insensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué nos pasa? Que nos vamos apagando, que poco a poco nos vamos muriendo. Pero por eso está este llamado al arrepentimiento, no para vivir un cristianismo de apariencia, porque todos podemos vivir un cristianismo de apariencia, sino verdaderamente vivir un cristianismo. Vivir como ungidos de Dios, porque Cristo significa el ungido, y cristiano, pequeños ungidos, y hemos sido pequeños ungidos con la gracia de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a vivir esa vida ungida de parte de Dios. Acordémonos de como cuando en un principio conocimos al Señor.
Acordémonos de ese instrumento que vino a nuestra vida sin saber por qué y nos habló de Dios y nos acercó a Dios y la gracia de Dios tocó nuestro corazón. Acordémonos de cómo ardía nuestro corazón, de qué fuego había, de qué celo había por las cosas de Dios. Ojalá nuestro corazón esté así, ardiendo, como aquellos dos, ¿verdad?, que iban camino a Emaús y Jesús sale a su encuentro. Maravillosa historia, increíble historia. Y cuando Jesús desaparece de su vista, decía, el uno al otro le decía, pero cuando hablaba él, ¿no te ardía el corazón? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando Cristo vino a nuestra vida? Claro que sí. Porque solo Él, y solo Él, es lo más importante de toda nuestra vida. Fíjate, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hijo de Dios, si estamos dormidos, acudamos a Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos perdón por nuestra apatía, por nuestra desidia, para que Dios nos escuche desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra vida. Hay consecuencias cuando como hijos de Dios no queremos volvernos a Dios. Hay consecuencias. Fíjate, nos sigue diciendo en nuestra lectura, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué nos puede pasar si la Iglesia no responde a este llamado de Jesús? ¿Qué puede llegar a pasarnos? Mira, a lo mejor puede uno pensar cuando lee esto que se está haciendo referencia al rapto o a la segunda venida de nuestro Señor, pero en verdad lo que aquí nos está expresando es que es una advertencia de que como el juicio de Dios va a venir sobre la tierra, tanto en el rapto como en la segunda venida del Señor, va a venir juicio sobre la tierra. Así, si no nos arrepentimos, va a venir un juicio sobre nosotros, va a venir un juicio sobre la iglesia de Sardis. Y Sardis entendía muy bien estas palabras, porque lo primero que está diciendo es que tiene que velar, porque si no vela voy a venir como un ladrón sobre ti. Y entendía muy bien porque los que formaban la iglesia de Sardis sabían que Sardis había sido tomada 2 veces, arrasada 2 veces, porque la guardia que tenía que estar velando no estaba velando, estaba dormida. Hijo de Dios, qué importante es que tú y yo estemos velando, qué importante es que tú y yo nos confrontemos a la luz de la palabra de Dios, que recapacitemos, que pidamos ayudas a Dios si necesitamos cambiar cosas, que le pidamos, Señor, auxilio, que me hundo y no quiero hundirme. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nuestro enemigo, tu enemigo, mi enemigo, sí, tenemos un enemigo que es el diablo y todos los ángeles caídos que con él fueron desterrados del reino de los cielos. Están, dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscándote a ti, buscándote a ti, buscándome a mí, para devorarnos. Es decir, para destruirnos. Por eso la gracia de Dios tiene que arder en nuestras vidas. Tenemos que pedir al Señor, Señor, despiértame. Señor, lléname de tu fuego, lléname de tu palabra, ayúdame a estar velando, a estar deseando amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas mis entrañas. Mira, estas palabras en las cuales tenemos un llamado de atención, ya que vivimos en un tiempo en el cual hemos aprendido a hacer planes a largo y a corto plazo. Y creo que como hijos de Dios, esto que hemos aprendido del mundo ha influido tanto dentro de nosotros que olvidamos de vivir la vida
consultando con Dios, consultando con la palabra de Dios, porque aunque nosotros planeamos muchas veces cosas, vacaciones, compras, un futuro, el mañana no nos corresponde tenerlo, porque pudiera ser que no hubiese un mañana, que todo se acabara hoy. Es como aquel que nos dice en la palabra de Dios que empezó a edificar graneros porque tenía unas grandes y abundantes cosechas y decía: con todo lo que he adquirido voy a poder descansar y voy a poder retirarme, pero había una cosa que había olvidado, y es acercarse a Dios, y entonces se le dice: necio, ¿de quién va a ser todo esto? Porque esta noche van a venir a buscar tu alma. ¿De quién va a ser? Hermanos, olvidamos vivir la vida junto con Cristo. Yo lo he olvidado. Tú a lo mejor lo has olvidado. Tenemos que aprender a vivir con el Señor a nuestro lado. Los planes, sí, hay que hacerlos. Siempre diciendo: Señor, si tú quieres, haremos esto o lo otro. Orar delante del Señor, ponerle nuestros planes, nuestros deseos delante de Dios. Fíjate, Santiago capítulo 4, versículos del 14 al 16 nos dice: ¿cómo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Caray, somos hijos de Dios. Dios sabe nuestros deseos, nuestros planes, nuestros anhelos. Pues consultémosle, hablemos con Él, digámosle: Señor, mira, me gustaría esto, quiero esto, ayúdame a hacerlo si a ti te place, o ciérrame puertas si a ti no te place. Nos evitaríamos más de un sufrimiento, más de un disgusto, si anduviéramos consultando más de una vez las cosas a nuestro Señor. Aunque tal vez tú puedas pensar: esto es muy sin importancia. Pero ¿sabes una cosa? Para Dios todo es importante, y para nosotros todo debería ser importante. Porque lo más importante de nuestra vida tendría que ser el vivir con Dios día a día, minuto a minuto, paso a paso. Es como cuando en el libro del Génesis nos dice que Enoc estuvo andando con Dios y Dios se lo llevó. ¿Os imagináis la relación tan estrecha que tenía ese hombre con Dios? Que estaba andando y desapareció, Dios se lo llevó. Bueno, Dios es Dios, puede hacer todo lo que quiera porque Él es soberano. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que amamos mucho más a este mundo, más que las cosas de Dios, y que Dios nos ayude a no amar tanto a este mundo y amar más las cosas de nuestro Dios. También pudiera ser que el juicio de Dios, en lo referente a lo que hemos estado hablando, de que el Señor vendrá como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. La verdad es que también puede ser ese juicio de Dios que muchas veces puede venir sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama disciplina, y más de una vez el Señor hace juicio sobre nosotros, nos pesa en balanza, para poder despertarnos y hacernos volver al redil. Otras muchas veces creo que, como en el relato que siempre leemos en 1 Corintios, en el capítulo 11, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, en la cual muchas veces el Señor puede quitarnos la vida para que pudiéramos llegar a ser salvos. Lo encontramos en los versículos del 29 al 30 del capítulo 11 de 1 Corintios. Voy a leerlo. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Más vale que despertemos, ¿verdad? Que ardemos por el poder del Espíritu Santo, porque hoy más que nunca la venida del Señor está más cerca. Hace 2000 años creían que el Señor venía ya, pero ha pasado más de 2000 años y muchos seguimos creyendo que el Señor viene ya. Vivamos como el Señor viniese a venir ya. Amemos la venida del Señor, no digamos, Señor, tarda un poquito más, no. Pidamos, Señor, ayúdame a amar tu venida y a querer que tú vengas, porque es mucho más lo que Él nos va a dar que lo que este mundo nos puede dar. El amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Hay una película que me ha gustado mucho, ya sabéis que soy muy cinéfilo, y es la lista de Schindler. En el final de la película, cuando los alemanes han perdido la guerra, quería traer el vídeo, pero no conseguí bajármelo, pero bueno, cuando están ya que dejan el campo de concentración y solo queda él junto con 1100 judíos, me parece, entonces ellos, los judíos, le entregan un anillo de oro en el cual pues lo han podido coger pequeñas cositas de oro de entre todos los miles que estaban allí para hacerle un pequeño detalle, un pequeño recuerdo, ¿no? Y la verdad es que este hombre, Schindler, empieza a decir, podía haber hecho algo más. Podía haber vendido este coche y haber salvado 2 judíos más. Podía haber vendido este broche de oro y podía haber salvado un judío más. He despilfarrado tanto el dinero, podía haber salvado más. Y sabes, os digo esto porque yo creo que muchas veces, yo no sé si analizáis vuestra vida, yo muchas veces la analizo y me pregunto si un día delante del trono de Dios, en el cual cuando mis obras y tal vez vuestras obras sean expuestas delante de Jesús, creo que me voy a arrepentir más de una vez, diciendo, Señor, podría haber hecho algo más, podría haber hecho algo más, podría haber hablado a esta persona, podría haberte dado este tiempo de mi vida, podría haber hecho algo más. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que nuestro tiempo no sea un tiempo muerto, sino un tiempo vivo para que Él sea glorificado. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que hay unos pocos dentro de esa iglesia, que hay un remanente que no se ha contaminado, que no ha sido apático, que no ha sido indiferente, que no se ha desanimado por ver cómo estaba tomando la iglesia ese rumbo tan caótico. Estas personas han estado mirando a Jesús y no mirando a su alrededor. Han estado mirando a Jesús y no mirando los acontecimientos que estaban pasando. Han sido fieles a la palabra de Dios, han sido fieles al llamado de Jesús y no han querido mirar las circunstancias, sino tan solo mirar a Cristo Jesús. Ellos eran creyentes genuinos. ¿Sabes una cosa? Nosotros muchas veces nos contaminamos por este mundo, nos contaminamos por lo que muchas veces podemos ver y apreciar los unos de los otros. Y ¿sabes una cosa? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser,
nuestra puntualidad a la hora de venir a los cultos, nuestra manera de dar nuestras ofrendas y diezmos delante de Dios, nuestra manera de dar nuestro tiempo a Dios, habla de lo que somos. Habla de cuando mostramos interés por las cosas de Dios. Habla cuando nos reunimos y participamos en el culto y venimos con ganas de alabar a Dios, de levantar nuestras manos, de cantar cánticos, de levantar oración, de levantar júbilo delante de Dios. Hablamos cuando mostramos interés por las cosas de Dios. Nuestra vida habla cuando venimos y estamos expectantes por cómo se va a mover el Señor. Yo creo que también es algo que hemos perdido, en lo cual a lo mejor nosotros nos hemos dormido. ¿Vienes expectante para ver cómo se va a mover Dios? ¿O venimos, como siempre venimos, cantamos, presentamos el culto, cantamos 4 cánticos, predicación y para casa, hasta el domingo que viene? Ya hemos cumplido, ha pasado una semana más, estupendo, gloria a Dios, hasta la semana que viene. No, tenemos que venir pensando qué es lo que Dios va a hacer hoy en medio de nosotros. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo de Dios? Señor, ayúdame a estar atento a tu Espíritu. Señor, ayúdame a si tengo que hacer cualquier cosa, que lo haga con alegría, con gozo. Señor, toma mi vida, haz de mi vida lo que quieras, porque quiero bendecir a mis hermanos. Venimos con esa predisposición de bendecirnos unos a otros, de dar la gloria, la honra, la alabanza a Dios, de motivarnos unos a otros. Muchas veces pensamos, eso de motivarnos unos a otros, pero fíjate, yo pensaba que eso era algo carnal, pero mi mente ha cambiado un poquito. ¿Sabes por qué? Porque os sigo diciendo que nuestra actitud, nuestra manera de venir, de hacer las cosas, habla. Y sabes una cosa, cuando entramos por esa puerta, no tenemos que ser ya nosotros. No tenemos que venir con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestros achacos. Tenemos que venir para decir y pensar que cuando entramos por esa puerta venimos para alabar y glorificar el nombre de Dios, que ya no importamos nosotros, que lo único que importa es que Dios sea glorificado y enaltecido. Caray, nuestra vida habla, hermanos, y tenemos que entrar por esa puerta para motivarnos, para decir, el Señor te bendiga, para que poder hacer que con nuestra actitud animarnos. Porque, ¿sabes? Tu actitud, mi actitud, hace un efecto contrario. ¿Sabes qué es lo que hace? Desanima. Puede llegar a hundirnos. Cuando muchas veces venimos a los cultos, yo no sé si tú te fijas en los hermanos, yo generalmente no intento fijarme, porque alguna vez que me he fijado me ha pasado esto. Me he decaído, pero ¿sabes? No tienes que fijarte en nadie, solamente en Dios, que es el que está. Pero, por favor, que nuestra actitud habla, que si somos indiferentes, eso se ve. Mira, yo desde el púlpito a veces me doy cuenta si estás aquí o no estás aquí, porque tu cuerpo puede estar aquí, pero tu mente puede estar en tu casa. Puede estar pensando, ¿qué es lo que voy a hacer para comer? O puede estar pensando, tengo que hablar con mi hijo, con mi hija, tengo que hacer esto. O puedes estar simplemente cuerpo presente, ojos abiertos, pero es estar dormido por dentro. Hijo de Dios, creo que hay un ruego de parte de Dios. Despertemos, despertémonos. Contaminémonos, por decirlo de esta manera, mejor dicho, contagiémonos de la alegría. Contagiémonos deseando alabar a Dios, deseando levantarnos, deseando levantar manos para glorificar a Dios.
que deseemos cantar con toda nuestra energía, con todo nuestro vigor. Los que más o menos lo hacéis bien, los que lo hacéis tan mal como yo, pues ya mejor no, para no desafinar, pero bueno, lo hacemos un poquito menos. Pero entusiasmados por venir y alabar a Dios, entusiasmados, queriendo contagiarnos, queriendo escuchar una oración y decir amén. ¿Sabes una cosa? Hay oraciones que muchas veces tendríamos que escuchar, a veces nos cuesta mucho escuchar por culpa de el aire acondicionado, esto, pero tenemos que escuchar las oraciones, porque si estamos de acuerdo vamos a decir amén. Y si no estamos de acuerdo, nos tenemos que callar. No hay que decir amén, que significa así sea, si no estamos de acuerdo. Cuando alabamos a Dios nos tiene que pasar lo mismo. Y aunque esto te parece fuerte, es que tenemos que aprender a saber qué es lo que podemos decir como congregación y qué es lo que no podemos decir. Y cuando venimos, cuando levantamos nuestra voz, es para que Él sea glorificado, es para que Él sea enaltecido, bendecido. Y es algo que tenemos que aprender y que tenemos que cada uno hacer. No sé cómo vamos de tiempo, no sé ni a qué hora he empezado, pero bueno, ¿vamos bien? Bueno, vamos a un punto más y lo vamos a dejar tal vez. Estos hermanos fieles, Jesús dice que andarán con Él y recibirán vestiduras blancas. ¿Por qué? Fíjate lo que nos dice Jesús, porque son dignos. Es decir, porque han vencido y el Señor los va a vestir con vestiduras blancas. Yo no sé si a ti te gusta la ropa ibicenca, a mí me gusta, no es lo que yo utilizo, me gusta mucho, no es lo que yo utilizaría porque claro, la ropa ibicenca es vestir totalmente de blanco y yo no soy muy espabilado para vestir de blanco. Pero la verdad, no sé si os gusta. ¿Os gusta? Sí, ¿verdad? Es bonita ver a las chicas y a los chicos vestidos de blanco. No sé, es muy guay, ¿no? Pero ¿sabes con qué facilidad se mancha alguien que va de blanco? Jean Paul va de blanco, qué fácil es mancharte. No hay que despistarse, hay que tener mucho control, porque si no enseguida te vas a manchar. Por eso voy de negro. Porque enseguida el blanco es muy fácil que se vea una manchita, un manchurrón. No sé si alguna vez has llevado un polo blanco, un vestido blanco o algo, y tú lo has manchado. Y por pequeño que sea, ¿cómo se nota? Ese manchurrón negro o blanco o de color gris o como sea. Ya no luce el vestido, ya no luce el polo porque está sucio. Porque hay una mancha. Ahora imagínate que hubiesen muchas manchas. Que tuvieses una mancha aquí, otra aquí, detrás, al lado. Bueno, ¿sabes qué? Que nuestra vida espiritual es lo mismo. Es tan fácil que nos manchemos. Es tan fácil que nos ensuciemos. Nuestra vida espiritual es algo que tenemos que cuidarla. Y aquí nos está avisando, tenemos oportunidad de despertar, no de quedarnos como estamos. Tenemos oportunidad de despertar y de vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, a veces nos hemos llegado a ensuciar tanto que necesitamos lavarnos de nuevo, y la manera de lavarse de nuevo, la manera de llevar vestidos blancos es despojarse de ese viejo hombre que está viciado. ¿Y cómo nos despojamos?
Nos lo dice este versículo precioso, renovando nuestra mente en el Señor. ¿Y cómo renovamos nuestra mente en el Señor? Leyendo la palabra de Dios, llenándonos de las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios, vistiéndonos de la palabra de Dios. Hermanos, es un mensaje serio, es un mensaje duro. Necesitamos despertar y necesitamos llevar una vida de victoria, dejar nuestra mente a un lado para que nuestra nueva mente, renovada por la gracia y el poder de Dios, sea la que marque nuestra manera de obrar y de vivir el tiempo que nos quede. Porque yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, si 1 año, 2 años, 1 día, media horita, no lo sé. Pero el tiempo que me quede a mí de vivir, y espero que también a vosotros de vivir, que sea un tiempo en el que Dios sea grandemente glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedir que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir esa vida, Señor, que te honre y que te glorifique, Señor. Limpia nuestra mente, Señor, que está tan viciada, tan sucia, Señor. Ayúdanos, Señor, a contagiarnos de tu gozo, Señor, a contagiar de tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir y a experimentar tu palabra, Señor. Devuélvenos el primer amor a los que tal vez lo hayamos perdido, devuélvenoslo, Señor, y haz que nuestro corazón nuevamente arda con pasión, arda con emoción, arda con locura delante de ti, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.